Ok, compañero, aquí les voy a explicar el primer ejercicio que dio el profesor la clase pasada este martes. Y así que, bueno, vamos a empezar pues. Lo voy a explicar de la manera más detallada posible, lo más sencillo que pueda, para que ustedes comprendan. El ejercicio consta de lo siguiente. Tenemos una barra vertical que tiene una distancia de 2, otra horizontal que tiene otra distancia de 2 y a su vez es unida por una tercera barra, lo que conformaría una cercha, una armadura. Entonces, el profesor nos indica que aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo y aquí hay otro. La distancia es de 2, 2 y vamos a suponer que este C, aquí debe haber un aparato de apoyo que restringe 2 movimientos. Aquí hay otro aparato de apoyo que restringe un movimiento. O sea, este restringe tanto el movimiento de traslación vertical como el de horizontal, y este restringe el movimiento de traslación solamente vertical, dependiendo de cómo esté apoyado el apoyo, valga la redundancia. Ahora también nos indica que hay una carga, una fuerza P que vale 500. Así pues, seguimos nombrando los nodos. Este sería el nodo A y este sería el nodo B. Ya tenemos los dos. Esto básicamente es el ejercicio. A su vez, olvidé decir, esta cercha tendría un ángulo que se le llama tita. ¿Cuánto vale tita? Son 45 grados. Entonces lo escribimos en un lugar aparte para no dañar el dibujo del ejercicio. Tita es igual a 45 grados. Ahora bien, esto se le conoce como imagen cinemática. Es decir, observamos cómo se comporta la cercha o armadura de manera un poco menos matemática. Ahora bien, para observarla correctamente cómo son sus acciones y reacciones, tenemos que crear una imagen matemática. Por lo tanto, realizamos de nuevo el dibujo. Donde nos dice que aquí tenemos un aparato de apoyo que restringe dos movimientos, es decir, que es de segundo grado, tanto vertical como horizontal. Como el apoyo se encuentra en el nodo A, vamos a llamarlo reactiva en A, y como estamos en el eje X, reactiva en AX. Ahora vamos a llamar esta de igual manera, solamente que como estamos en el eje Y, en el eje vertical, vamos a llamarla reactiva en Y. Aquí podemos escribir nuestra convención de signos, donde arriba o abajo en todo caso sería Y, izquierda o derecha sería X, y movimiento rotacional sería nuestro momento. Esas son nuestras tres incógnitas. Ahora bien, nos dice que todo lo que va para arriba es positivo, todo lo que va a la derecha es positivo y todo lo que vaya contrario a la aguja del reloj es positivo. También podemos aplicar en la técnica de la mano, no recuerdo cómo que se llama el nombre, pero es decir, si tenemos la mano apoyada, por ejemplo, y la fuerza gira de esta manera y el pulgar está mirando hacia ti, es positivo. Si la fuerza gira al otro lado, pero el pulgar está mirando hacia el cuaderno, es negativo. Más adelante lo explico un poco más a detalle para que se comprenda. Ahora bien, seguimos realizando la imagen matemática. Aquí nos indica que tenemos otro apoyo de primera especie, que como está en el nodo B, se le va a llamar RBY. Ahora bien, tenemos una carga P, esa carga P se queda igual
serían 500. Así pues, tenemos nuestra imagen matemática. Tenemos nuestra imagen matemática, donde tenemos nuestros nodos, nuestras reactivas y nuestra carga. Ahora bien, siguiendo con el procedimiento, que sería por así decirlo, nuestro primer paso, nuestro segundo paso, ahora a partir del tercer paso vamos a calcular toda la sumatoria de fuerzas y momentos aplicables en esta cercha o armadura. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momento. Ok, entonces comenzamos. Tenemos sumatoria de fuerzas en X. Siempre debe ser igual a 0. Si no, pues el ejercicio está mal, no está en equilibrio. Siempre hay que igualarlo a 0. ¿Qué tenemos en X? Vamos a observar correctamente. Tenemos RAX que está yendo hacia la derecha y tenemos 500 que igualmente está yendo hacia la derecha. ¿Qué quiero decir con X? X quiero decir que va de izquierda o derecha. Eso es lo que quiero decir. Todo lo que vaya arriba o abajo no pertenece a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tomamos RAX más 500. Más 500, volvemos a igualar a 0. Ahora bien, solamente tenemos esas dos cargas. Ahora simplemente para encontrar el valor de RAX, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. Entonces tenemos RAX, lo que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces eso quiere decir que RAX es igual a menos 500 kilogramos fuerza. ¿Qué sucede aquí? Sentido asumido. Vi en la clase del profesor que varios tuvieron cierta confusión con el sentido asumido. ¿Qué sucede con el sentido asumido? Lo que sucede es que nosotros en las incógnitas, por ejemplo RAX, RAY, RBY, no sabemos qué dirección tiene. O sea, no sabemos si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Por lo tanto, asumimos un sentido. Normalmente asumimos un sentido positivo porque es lo más lógico, pero no en todos los casos, no en todos los casos va a suceder. Entonces, aquí asumimos que RAX es positivo, por lo tanto va hacia la derecha, pero el resultado nos dio negativo. Eso quiere decir que RAX en vez de ir hacia la derecha va hacia la izquierda, pero para evitar confusiones lo vamos a dejar de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Entonces podemos cambiar el menos 500 por un 500 normal. Sí se puede, pero se tiene que cambiar el signo en la dirección de la flecha. Por lo tanto, RAX sería igual a 500, pero si la flecha va hacia la izquierda. Por lo mismo es un poco confuso y los resultados pueden ser muy mal realizados haciéndolo de esa manera, alterando todas las flechas que movemos. Por lo tanto, si asumimos un sentido lo dejamos así, pero el resultado es el que nos va a indicar ese sentido. Supongo que los que estuvieron con Yakataida sí cambiaban la flecha, pero supongo que aquí van a tener que cambiar un poco de método para evitar confusiones. Ahora seguimos. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ir por la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Tiene que dar 0 siempre. Vamos a separarlos un poco para que se note la diferencia. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en Y? Simplemente tenemos RAY y RBY, porque no ven ninguna otra reactiva o alguna otra carga que vaya hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, vamos a anotar esas dos incógnitas. Ambas asumimos que van hacia arriba, por lo tanto son positivas. Igual a 0, siempre igual a 0. Ahora bien,
¿Qué sucede con esto? Tenemos una operación de dos incógnitas, no la podemos resolver como tal aún. Así que vamos a aplicar sumatoria de momento. El momento tenemos que pararnos en un punto donde sea estratégicamente más sencillo de resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a escribir sumatoria de momento igual a 0. Ahora, nos vamos a parar en un punto donde se eliminen una o más incógnitas. Mientras más incógnitas se eliminen, es mucho mejor. Entonces, aquí tenemos una sola incógnita que sería RBY. No nos conviene tanto porque aún nos sigue faltando RAX, RAY. Y ya conocemos y ya conocemos aquí el valor de 500. Por lo tanto, vamos a pararnos en el nodo A, donde eliminamos tanto RAX como RAY. Ambas desaparecen. Así que, ¿y a qué me refiero con que desaparecen? Es decir, que no tienen brazo de palanca. Al no tener brazo de palanca no tienen una distancia concreta. Por lo menos de aquí para acá hay 2, de aquí para acá hay 2, tienen una distancia, un brazo de palanca. En cambio, si tú te paras aquí, no tienes distancia. Recuerden que el momento es igual a fuerza por distancia. Momento es igual a fuerza por distancia. No se les olvide nunca, de verdad. Porque no es lo mismo estar sumando fuerzas una y otra y así sucesivamente que estar sumando un momento. Porque siempre se van a multiplicar fuerza por distancia. Acuérdense siempre de esto. Ahora, siguiendo. Ya decidimos que nos vamos a parar en el punto A, en el nodo A. Entonces vamos a marcarlo en el nodo A. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos en el nodo A? ¿Qué tenemos después del nodo A? Disculpen. Tenemos la incógnita RBY, que vendría siendo una de las incógnitas que no conocemos, así que vamos a marcarlas. RBY. ¿Qué distancia tiene? Por lo tanto, de A a B hay 2. Multiplicamos por 2. Déjenlo en paréntesis para que se pueda diferenciar lo que sería el brazo de palanca y la fuerza. Este sería la fuerza, brazo de palanca. Sea más fácil de diferenciar, pues. Ahora tenemos que saber el signo, o sea, si es positivo o es negativo. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos que ver en qué dirección se dirige la reactiva en este caso. Entonces la reactiva va hacia arriba, cruza hacia el punto A y hace esto. ¿Qué quiere decir que haga esto? Entonces nos paramos aquí. Si hace esto, ¿lo ven? Está girando. Mi pulgar está apuntando hacia mí o hacia ustedes o hacia la cámara, como lo estén viendo. Eso quiere decir que la reactiva está siendo positiva porque está girando en contrario del sentido del reloj. ¿Lo ven? Yo no utilizo mucho esta técnica porque la verdad no le paro mucho, pero yo simplemente lo que hago es agarrar el lápiz, ver hacia dónde va la flecha. Si va hacia arriba, entonces gira para acá y yo hago esto. Y veo, concha, le está girando en sentido del reloj o contrario. Y veo, en este caso está girando así, es contrario al sentido del reloj. ¿Entienden? Ahora, si por algún caso la fuerza estaría así y aún así la estamos evaluando, si la fuerza está de esa manera, está girando hacia acá, sigue girando para acá, pero en este caso está girando hacia el sentido del reloj, está haciendo esto. ¿Lo ven? Está haciendo eso. Eso quiere decir que es negativo. Pero en este caso no es negativo, es positivo. Entonces lo dejamos así, suponiendo tenemos aquí un positivo. No se debe colocar, pero es para que observen. Seguimos. Ya tenemos RBY. Entonces después de RBY nos vamos a 500. Agarramos 500. ¿Cuál es el brazo de palanca de 500? La distancia que hay entre el punto A y el punto C. Entonces, ¿qué distancia hay? 2. Multiplicamos de nuevo por 2. ¿Qué sucede aquí? Necesito que vean algo, por así decirlo.
por ejemplo, tenemos aquí otra fuerza. Por ejemplo, en este caso, esta fuerza que ven aquí no tiene brazo de palanca, no tiene distancia. Por lo tanto, no se evaluaría esa fuerza. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es que no hay una distancia que sea fácil de evaluar. Por lo tanto, la flecha estaría perpendicular al eje X. No hay una distancia concreta en la cual se pueda evaluar. Espero que me hayan entendido eso, y si no, tal vez el profe les ponga algún ejercicio en el cual vayan a entender poco a poco en qué consiste eso del brazo de palanca, que es básicamente la distancia. Ahora vamos a ver qué distancia, qué sentido, qué signo, si es positivo o negativo, es este 500. Ahora volvemos a evaluar. Marcamos aquí la flecha, se dirige para acá hacia el punto A y hace esto. Hace esto, hace esto, hace esto. ¿Cómo hace? Hace esto. ¿Qué sucede con eso? Es contrario al sentido del reloj. Si es contrario, no es contrario, sino va al sentido del reloj. ¿Lo ven? Eso quiere decir que es negativo. Si va al sentido del reloj, es negativo. Esta sería nuestra ecuación en concreto. Igualamos a 0. Luego de igualar a 0, simplemente despejamos y operamos como tal. ¿Cuál es nuestra incógnita? RBY. Ella es la que se va a despejar. Voy a hacerlo poco a poco. Aquí. Vamos a dejarlo así. RBY, vamos a dejarlo aquí. Menos 500 por 2 vendría siendo 1000. Sería 1000. Debieron haber notado un corte ahí. Tuve que hacer algo, así que seguimos. Sería 1000 negativo en este caso. Seguimos igualando a 0. Lo estoy haciendo paso por paso para que vean, pero esto se hace rapidito. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a continuar. RBY. Ahora vamos a despejar. Lo que está sumando pasa al otro lado. Lo que está restando pasa al otro lado sumando. Lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Observan. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? 1000 entre 2, 500. ¿Cuánto vale RBY? 500 en este caso. En 500 hay que colocarle la fuerza, obviamente, kilogramos fuerza. En este caso, sentido asumido, porque asumimos, en este caso, que va hacia arriba. Y efectivamente va hacia arriba porque es positivo. Ahora, seguimos. Conocemos RBY. Lo que nos falta por conocer es RAY. Fácilmente, simplemente debemos despejar. ¿Cuánto sería RAY? Pues entonces, observamos esto. La ecuación que nos dejó la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en Y. La observamos, entonces RBY, ¿cuánto vale ahora? 500, ya la conocemos. ¿Qué sucede? Lo que está sumando pasa al otro lado, restando. Entonces RY va a ser igual a menos 500 kilogramos fuerza, sentido asumido. En este caso, el sentido que asumimos no fue correcto, porque nos dio negativo, por lo tanto esta flecha originalmente va hacia abajo. Ahora bien, terminamos, por así decirlo, con la tercera parte. Esta sería la tercera parte, la sumatoria de fuerzas y momentos. Ahora bien, ¿qué sigue? Sigue el estudio por nodos. ¿Y a qué me refiero con el estudio por nodos? Vamos a revisar todos los nodos, bueno, no específicamente todos, sino la cantidad que sea necesaria para comprobar si están a tensión o tracción las barras que componen nuestro sistema de Sercha. Vamos a comprobar si este está, por ejemplo, a tracción, compresión y así sucesivamente. Para este caso solamente necesitamos calcular 2 nodos, no vamos a calcular 3, porque con calcular este ya estamos calculando esta barra y esta barra. Con calcular este ya calculamos esta última barra que nos falta, por ejemplo.
Así que vamos a empezar. Marcamos. Este vendría siendo el cuarto paso, en el cual vamos a calcular el nodo A. ¿Qué sucede en el nodo A? Vamos a dibujarlo porque lo que... ahí sí se ve, casi no se veía, perdón. Ajá. Vamos a dibujarlo porque como somos arquitectos tenemos que dibujar. Así que vamos a marcar. Este vendría siendo nuestro nodo que hay en el nodo A. En la imagen cinemática que marcamos vendría siendo lo que hay aquí, RY y RAX. Vamos a marcarlo. RAY y RAX. Ahí. ¿Qué sucedió con RAY y RAX? Ambos resultados dieron menos 500. Vamos a colocarlos directamente para que no haya ningún tipo de problema. Para mostrarles, aquí RAX dio 500, RAY dio 500, negativo los dos. Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a asumir que la tensión en estas barras van positivas de esta manera. Vamos a asumir la tensión de no de las barras, porque las barras es otro caso aparte, sino del propio nodo. Hay que observar el nodo y la barra, el nodo y la propia barra como elementos distintos uno del otro. Ok. Siguiendo, vamos a llamarlo. En este caso estamos en el nodo A. Esta sería la tensión entre AC y la tensión entre AB. Vamos a marcarlo. La tensión entre AB y la tensión entre AC. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestro dibujito graficado sencillamente. Ahora simplemente ¿qué hay que hacer? Sumatoria de fuerzas, pero solamente de fuerzas de traslación. Porque recuerden lo que dijo el profesor, en este caso en el método de nodos no existe el momento, porque los nodos son pernos. Sí, son pernos básicamente, juntas en este caso, así que ellos restringen el movimiento rotacional, no permiten que la propia cercha se mueva, se ruede, por así decirlo. Ahora bien, sigamos. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? Tenemos menos 500, o vamos a explicarlo de una manera un poco más sencilla. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la tensión en AC. Perdón, había escrito mal aquí la connotación. Sí, esta sería la tensión AC y esta la AB. Lo había escrito al revés. Esta sería la tensión AB y esta la tensión AC. Seguimos. Entonces esta sería la tensión AB más, en este caso, para que no se confunda ni nada de eso, de todas formas no es necesario colocarlo, el menos 500 en X. Menos 500. Nuevamente, recuerden igualar a 0. Jamás se les olvide. Casualmente, a mí se me olvidó aquí. Cualquiera comete un error. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí continuamos con TAB dio 0. ¿Qué debemos hacer? Aquí, suma de signos, más por menos da menos. ¿Qué sucede cuando movemos este menos 500 hacia la derecha? Se vuelve positivo. Entonces, ¿cuánto nos da TAB? Nos da 500 positivo. Kilogramos fuerza. Ahora bien, listo, ya tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en X, así sencillito, porque esta es la cercha más sencilla que hay. Seguimos con la sumatoria de fuerzas en Y. Espero que sí se esté viendo bien.
¿Qué tenemos en Y? En este caso tenemos la tensión en el punto AC y tenemos, más menos 500. ¿Por qué coloco este más? Se preguntarán, porque aquí la flecha nos indica que asumimos un sentido positivo, entonces por lo tanto no vamos a ignorar ese sentido, vamos a colocar nuestro más. Y ahora el valor, el resultado de esa reactiva nos indica que no, que es al revés, por lo tanto es menos 500. Lo colocamos entre paréntesis sencillamente. Resolvemos cuánto da la tensión en AC, despejamos sencillamente y nos da 500 kilogramos fuerza. Así como lo observan. Ahora bien, ya que tenemos ambos resultados de las dos incógnitas, las dos únicas incógnitas que existen, vamos a hacer una gráfica. Al profesor le encanta que uno le haga dibujo a las cosas, así que por favor hágale dibujo a todo. Ahora, tenemos que asumimos correctamente ambas tensiones, porque esta dio positiva, esta dio positiva. Esta fue a la derecha, positiva, esta fue arriba, positiva. Entonces las asumimos correctamente, no hay nada que tengamos que cambiar de este nodo. Vamos a dibujar las barras. ¿Qué sucede con las barras? Voy a dibujarlo aquí en grande para que observen. Este es el nodo. Esta es la tensión que asumimos y que fue correcta. Esta es la siguiente tensión que asumimos y que también fue correcta. Ahora dibujamos las barras un poco separadas. Dibujamos la siguiente barra. ¿Qué sucede? Cuando tengamos, por ejemplo, que del nodo sale una reactiva, para equilibrar la cercha tenemos que hacer que de la barra salga otra reactiva. Es decir, que si del nodo sale una fuerza, de las barras tiene que salir otra. Entonces, ¿qué sucede aquí? De la barra va a salir una fuerza contraria. De la barra va a salir otra fuerza. ¿Observan? Igual lo que sucede si en vez de entrar al nodo la carga, en vez de salir de la carga del nodo, esta entra. Pues sencillamente hacemos lo mismo. Tiene que ser completamente contrario desde un punto de vista para que se mantenga en equilibrio. Entonces esta sería nuestra barra y de la barra entra. Del nodo entra. Ambas fuerzas contrarias. Eso es lo que sucede, eso es en lo que vi que muchos también se habían confundido en aquel entonces en la clase. Así que básicamente es esto. Si de este lado sale, obviamente de este lado tiene que también salir. Si de este lado sale, de este lado también tiene que salir. ¿Qué sucede? Vamos a llamar esta la barra AC. Esta es la barra AB. ¿Qué sucede con esta barra? La estamos alando. Voy a buscar algo para hacerles un ejemplo. Listo, encontré algo. En este caso, las barras están a tracción. ¿Por qué están a tracción? Porque estoy jalando. Estoy jalando, por ejemplo, esta liga. Estoy haciendo fuerza hacia afuera. En este caso, la barra le está sucediendo lo mismo. Está siendo alada. Entonces, cuando se jala, es tracción. Tracción. Listo. Tenemos nuestro primer nodo y nuestras dos barras. Continuemos. Ahora, ¿con qué nodo nos vamos a ir en este caso? Vámonos con el nodo B para seguir el alfabeto. Y por lo más cómodo, ya que sería lo más sencillo para nosotros. ¿Cuál es el nodo B en este caso? Este sería el nodo B. ¿Qué es lo que observamos en el nodo B? Vamos a hacer un dibujo para que se nos facilite un poco más las cosas.
Ok, dibujamos aquí. Vamos a... ahí sí se ve. Dibujamos el nodo. Y ahora dibujamos las cargas, las barras en este caso, que están siendo ejercidas en el nodo. Aquí tenemos una carga, aquí tenemos otra inclinada, que en este caso es nuestra incógnita, está siendo asumida. Seguimos. Ahora tenemos RY. Esta vendría siendo RBY, perdón. Recuerden que en nuestra imagen cinemática aquí encontramos RBY. Este sería nuestro nodo B. ¿Y cuál es RBY? ¿Cuánto nos dio RBY? Nos dio 500. Si pueden observar. Entonces, ¿cuánto vale RBY aquí? 500. Ahora, de este lado, de este lado, vamos a asumir un sentido cualquiera, porque es nuestra incógnita, no la conocemos. Así que vamos a asumir que es positiva, va subiendo, no importa. Ahora bien, como se pueden dar cuenta, esta, por así decirlo, esta barra es la misma que esta. ¿Comprenden? Esta vendría siendo la barra AB. B, y supongamos que aquí tenemos el otro nodo, A, es la misma barra. Entonces ya la conocemos. Si ya la conocemos, entonces ya sabemos qué dirección tiene, que vendría siendo la opuesta a la de su barra. Entonces la marcamos. Esa dirección es la que conocemos. ¿Cuánto vale la tensión en AB? También la conocemos, ya la sacamos, la despejamos aquí en la sumatoria de fuerzas en X. Nos dio 500. Entonces la tensión en AB, perdón, aquí no me va a caer. La tensión en AB es igual a 500. Lo único que nos faltaría sería encontrar la tensión en BC, que es lo que no conocemos, nuestra incógnita. Entonces vamos a hacer un estudio de nodos como siempre. En este caso vamos a darle sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Seguimos entonces. ¿Qué tenemos en X? En X tenemos una fuerza que va hacia la izquierda en todo caso. Entonces vamos a colocar que es negativa. Como pueden ver, la dirección de la fuerza es hacia la izquierda, hacia allá, negativa. Pero nuestro valor nos dice que es 500 positivo. Entonces vamos a dejar ese 500 positivo tal y como está, pero dentro de un paréntesis. Continuando, ¿qué más tenemos? ¿Qué sucede con TBC? No es una fuerza que esté perpendicular o paralela a las fuerzas de traslación, no está a 90 grados del eje X y del eje Y. Está a 45 grados. ¿Qué sucede con esa fuerza? Si tenemos una fuerza de 45 grados, esa fuerza la podemos descomponer en otras dos fuerzas, tomando en cuenta obviamente su ángulo. Entonces, vamos a marcar un poquito más claro. Entonces esa fuerza que está inclinada, vamos a sustituirla, ya esto no existe, por una que va hacia arriba, suponiendo, y otra hacia la izquierda, por ejemplo. Así estamos repartiendo la carga en situaciones, en lugares mucho más cómodos. Siguiendo pues con esa suposición, vamos a hacer entonces que tenemos TBC, que sería que está descompuesta en TBY y TBCX. Aquí sería TBCY. Ok, X y Y. Ya esta fuerza la descompusimos. Entonces, tenemos una fuerza en X, una nueva fuerza en X. Entonces vamos a tomar esa nueva fuerza en X, TBC X. Igualamos a 0 nuevamente.
Ahora bien, simplemente tenemos que resolver y despejar un poco. Ahora bien, ¿qué sucede con esta TBCX? No podemos despejar directamente porque esta no es una carga completa, es una carga descompuesta, o sea, forma parte de otra carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos decir mover este 500 negativo al otro lado positivo y eso vale TBCX. No, jamás y nunca. ¿De dónde sacamos concretamente ese TBCX? Eso es lo que voy a explicar ahorita. Ajá. Ahora bien, tenemos que aplicar trigonometría basiquísima para sacar la reactiva vertical TBCY, o vamos a hacerlo de una vez con TBCX. Para sacar la reactiva horizontal de TBCX tenemos que utilizar el coseno de 45 grados para descomponerla. Entonces tomamos nuestra pequeña calculadora, colocamos cos 45 grados, nos da 0,707 y dale para adelante. Entonces, para hacer más sencillas las cosas, ¿qué hizo el profesor? Simplemente ¿cómo se lo explico? Lo expresó de otra manera. Entonces no lo expresó directamente con el resultado que les acabo de mostrar, sino que lo expresó como raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto da raíz de 2 sobre 2? Se preguntarán. 0,707 y dale para adelante, da lo mismo. Eso quiere decir que podemos expresarlo sin que se vea tan fea la ecuación matemática. Entonces, ¿qué sucede con nuestra sumatoria de fuerzas? Vamos a seguirle dando. Tenemos menos 500 y tenemos menos raíz de 2 sobre 2 por TBC. ¿Por qué? Porque raíz de 2 sobre 2 por TBC es lo mismo que decir TBCX. Igualamos a 0. Espero que haya quedado clara esa parte, porque TBCX es lo mismo que aquí, raíz de 2 sobre 2, TBC. No sé si lo observan, de ahí sale. Ahora bien, continuando, simplemente habría que despejar y operar un poco para que al final nos termine dando lo siguiente, que TBC en este caso vendría siendo igual a menos 1000 sobre raíz de 2. Eso ya lo pueden comprobar ustedes, simplemente hay que mover este menos 500 pasa al otro lado positivo, esto pasa al revés, pasa multiplicando en este caso, en positivo igualmente, resolvemos y ahí da. O debemos operar directamente aquí, por ejemplo, más por menos da más, y al otro lado da menos. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Multiplicamos aquí 500 por 2, en este caso, porque al despejarlo 500 pasa siendo positivo y el 2 pasa multiplicando en vez de dividiendo, da 1000. Y al despejarlo, este raíz de 2, en vez de estar aquí arriba, pasa aquí abajo naturalmente. Y esto es lo que nos daría TBC. Ese sería su resultado. ¿Qué hacemos con la sumatoria de fuerzas en Y? Igual a 0. Básicamente, un poco más es lo mismo. En este caso, ¿qué sucede aquí? Tenemos un sentido asumido en Y más, y tenemos un 500 que sigue siendo más. Vamos a mostrar los paréntesis para que se note, para que sepan qué hay que hacer. Ahora, ¿qué otra fuerza tenemos en Y? Miren, tenemos TBCY. ¿Y qué es TBCY? De la misma manera en la que se demostró aquí que TBCX vendría siendo
el coseno de 45 grados, aquí TBC Y sería igual a, entonces, simplemente el seno de 45 grados, que sería básicamente lo mismo. Cuando sacamos relaciones trigonométricas de 45 grados, ambas nos van a dar lo mismo porque son simétricas. O sea, dividimos 90 entre 2 da 45, es decir que ambos lados van a tener el mismo valor. Espero que se haya entendido ahí eso. Entonces, ¿qué nos daría? Raíz de 2 sobre 2 por TBC. Lo mismo. Tiene que dar lo mismo porque si no, están raspados, están pelados. Siguiendo, tenemos aquí menos TBC Y igual a 0. Ahora simplemente tenemos que sustituir de la misma manera que hicimos aquí. Vamos a hacerlo acá abajo. Tenemos que despejar aquí 500 menos, ¿cuánto es? ¿Qué es TBCY? Raíz de 2 sobre 2 por TBC igual a 0. Despejamos de la misma manera, multiplicamos, aquí al despejar esto pasa siendo negativo, entonces colocamos nuestro negativo. Aquí TBC, colocamos nuestro negativo, ¿lo ven? Más por menos da menos al otro lado. Ok, aquí me había saltado un pedazo que me faltaba explicarles de cierta manera para que vean que tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con este TBCY? Está subiendo, no está bajando, por lo tanto el TBCY aquí es positivo. Así sí, entonces aquí sería positivo, aquí más por más da más, al otro lado menos. Ahora simplemente al otro lado, negativo obviamente, al otro lado se multiplica. ¿Cuánto da 2 por 500? Da 1000. 1000. En raíz de 2 sobre 2 paso al otro lado dividiendo en la parte de abajo. Y nos dio lo mismo, tanto aquí como aquí. Ahora simplemente tenemos que terminar de graficar todo lo que hicimos. Entonces hacemos el mismo dibujito, bueno, el mismo no, uno similar. ¿Qué sucedió aquí? Entonces, ¿qué sucedió aquí? En cuanto a lo que asumimos en este caso, como es negativo, va, por así decirlo, hacia dentro del nodo. O sea, va bajando, por así decirlo. Como pueden observar, aquí dio negativo. Ahora bien, continuando, aquí lo que asumimos fue correcto. Aquí lo mandamos para acá. El 500 de T a B positivo se mantiene igual. Es decir, que el sentido que asumimos del nodo en este caso fue erróneo, porque ambos nos dieron negativo. Entonces simplemente lo tenemos que corregir aquí, no aquí, para que se vea el sentido que asumimos concretamente, y lo cambiamos. Listo. Entonces este sería negativo. Ahora dibujamos nuestras bonitas barras. ¿Qué sucede con las barras? Como les expliqué, tienen que ir contrarias. Si la reacción está entrando en el nodo, entonces la reacción tiene que entrar en la barra. De igual manera aquí dibujamos nuestra barra, que fue lo que ya habíamos resuelto en el anterior nodo. Si aquí está saliendo, aquí tiene que estar saliendo igual en la barra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si aquí va entrando en la barra, aquí sigue entrando en la barra. ¿Qué sucede aquí en este caso concreto? Ya la barra
no se está estirando. Como pueden ver, las flechas no van hacia afuera, sino que van hacia adentro. Está siendo comprimida. Entonces, en este caso ya no sería tracción, sino compresión. Y así terminamos de resolver todo el ejercicio. Así fácilmente en un video de 45 minutos. Ay, Dios mío. Bueno, entonces para resumir, ¿qué es lo que hay que hacer? Paso 1, marcar imagen cinemática. Paso 2, imagen matemática. La imagen cinemática nos la proporciona el profesor, que es todo lo que vemos aquí. La imagen matemática es lo que observamos nosotros a manera de acción y reacción, aplicando la tercera ley de Newton, o sea, lo que acabo de decir, el principio de acción y reacción. Entonces aquí los apoyos los transformamos en reacciones, que es lo que en esencia son. Ahora, continuando con el paso 3, realizamos sumatoria de fuerzas de traslación y de momento. Las de traslación en X, traslaciones en Y el momento en un punto determinado que nos convenga. En este caso nos convenía eliminar dos reacciones en el punto A. Recordando que el momento es igual a fuerza por distancia. No lo olviden. Ahí se ve. No lo olviden. Lo demás sí van a sumar normal, común y corriente como siempre. ¿Qué sigue? El estudio de nodos. Si tenemos 3 barras, resolvemos 2 nodos. En este caso. Ahora bien, cuarto paso, resolvemos el nodo A, que era el más sencillo, por así decirlo, donde podíamos comenzar. Evaluamos el nodo, no las barras aún. Entonces evaluamos el nodo, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, básicamente. Ahora, luego de encontrar las reacciones y el sentido, comprobando que el sentido esté correcto, aquí asumimos que el sentido es hacia arriba, aquí asumimos que el sentido es hacia la izquierda, lo cual fue correcto. Perdón, hacia la izquierda, no hacia la derecha, lo cual fue correcto, porque ambos resultados nos dieron positivo. Si estuviera sido negativo, por ejemplo, esto ya no estuviera subiendo, sino que estuviera bajando, recuerden. Ahora observamos las barras. Tenemos nuestra barra aquí, nuestra barra acá. Si la reactiva sale del nodo, también tiene que salir de la barra. Sale del nodo, sale de la barra. Ok. De igual manera, el otro lado tiene que salir de la barra. Si está jalando las fuerzas, es tracción. Continuamos. Nodo B, nuestro segundo nodo. Lo estudiamos, asumimos nuestra incógnita, observamos las fuerzas que ya conocemos, en este caso TAB, lo resolvimos aquí, supimos que nos dio 500. Ya no tenemos que asumir ningún sentido en este caso porque ya lo conocemos. El 500 ya lo habíamos resuelto en nuestra sumatoria, en nuestra imagen matemática. ¿Cuál carga era? Era RBY. ¿Dónde está RBY? Está aquí. Nos dio 500. 500 hacia arriba. Ahora simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, tomando en cuenta el ángulo en el que se encuentre la barra propuesta. Si tenemos una barra inclinada, recuerden, vamos a descomponerla en dos reactivas distintas. En este caso la descompusimos en una vertical y una horizontal. Para calcular la vertical tenemos que sacar el seno por el ángulo. Y ese sería nuestro resultado. La vertical es igual a seno por el ángulo. Y la horizontal sería igual a coseno por el ángulo. Este es un
Este es un valor propuesto por el profesor. Recuerden que es el mismo que da seno de 45 y coseno de 45, solamente que es un poco más estéticamente bonito matemáticamente. Seguimos. Luego de resolver, en este caso ambos resultados tenían que dar lo mismo porque la barra es simétrica, en este caso simétrica 90 grados. Si dividimos 90 grados entre 2 nos da 45, es decir, 45 de un lado, 45 de un lado y 45 del otro lado. Ambos resultados tenían que dar absolutamente lo mismo. No lo olviden. No necesariamente, no es en todos los casos, eso es un ángulo sencillo, así que pendientes. Ahora, seguimos aquí. Comprobamos que lo que asumimos estuvo bien. En este caso no estuvo bien porque asumimos que este sube. No está subiendo porque ambos resultados nos dieron negativo. Entonces aquí está bajando. Está, en este caso, entrando hacia el nodo. Si entra en el nodo, entra en la barra. Aquí igualmente entra en la barra. Este resultado ya lo habíamos asumido del anterior nodo, así que ya lo conocíamos de antemano. Seguimos y esto sería lo que nos da. Cuando se aplasta es compresión, cuando se ala extracción. Listo, adiós, goodbye, voy a seguir haciendo tarea.